Pues buenos días a todos. ¿Quiere Dios que te diviertas? ¿Quiere Dios que nos divirtamos? Hubo una época en mi vida en la que os habría contestado, pues parece que no. ¿Por qué? Pues en la adolescencia, más bien en la juventud, cuando yo tenía 20, 21 años, aunque había asistido a la iglesia y aunque conocí a Dios, decidí apartarme de sus caminos. Fueron varios los motivos, no fue un solo motivo. Uno de los motivos por los que decidí apartarme es que estaba cansado de tantas normas, de tantas reglas. Con Dios no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, no puedes salir, no puedes beber alcohol, no puedes tener una novia que no sea cristiana, no puedes... tantas reglas, ¿no? Estaba cansado de tantas reglas. Parecía que Dios no quería que uno se pudiera divertir. Todos eran normas, ¿no? Creo que no soy el único que ha pensado esto. Desgraciadamente muchos de los niños que vienen con nosotros a las iglesias luego se apartan de sus caminos, posiblemente por este motivo y por otros más. No digo que este sea el único. Y es posible que los más jóvenes que estén aquí, tarde o temprano, os planteéis estas cuestiones, ¿no? Es interesante porque la palabra de Dios parece anticiparse a este momento. Y este texto es muy interesante. Va dirigido principalmente a los jóvenes, pero no podemos caer en el error, los que somos ya más mayores, de que va en exclusiva para ellos. Podemos pensar, pues este texto le viene muy bien a fulanito de tal, a menganito. Este texto hoy es para cada uno de nosotros, incluido para mí. Entonces, deberemos de intentar pensar cómo me afecta a mí, más que cómo afecta a otro. ¿Quiere Dios que te diviertas? Y nos vamos entonces al versículo de Eclesiastés, al capítulo 11, al versículo 9. Y estamos concluyendo el libro. Estamos al final del libro. Eclesiastés tiene 12 capítulos y nos vamos al final del 11. Estamos casi terminándolo. Ahora, ¿de qué habla Eclesiastés? Bueno, algunos de vosotros lo conocerá y otros es posible que no tanto. Voy a hacer un breve resumen. Eclesiastés habla del sentido de la vida, en general, pero del sentido de la vida sin Dios. Y eso lo habla en muchas ocasiones porque hace referencia a vi bajo el cielo. Es decir, bajo el cielo se está refiriendo no encima del cielo donde está Dios, sino el sentido de la vida que tiene. Parece que hay algún problema con la transparencia. Da igual. El sentido que nuestra vida tiene sin Dios. Entonces el autor, que se cree que fue Salomón, empezó a buscar el sentido de la vida en muchos sitios distintos. Este hombre era muy sabio, se caracterizaba por su sabiduría. Entonces empieza a buscar el sentido de la vida, por ejemplo, pues en el trabajo. Y se harta de trabajar. Y al final llega a una conclusión, que el trabajo está muy bien, pero no es el sentido de la vida el trabajo. Lo buscan los amigos, en la diversión, en beber, dice, vino, en la risa, en la fiesta. Y tiene una época en la que está de fiesta. Y al final llega a la conclusión de que tampoco es el sentido de la vida estar de fiesta todos los días. Lo busca en la riqueza, en crear bienes, en tener posesiones. Hoy podríamos decir, pues me compro una casa más grande, me compro un coche más grande, un coche que sea de lujo, en el dinero, en los bienes. Y llega a una conclusión, y este hombre fue muy rico, era rey de Israel y además fue el rey más rico de Israel. Luego nunca ha habido nadie con tantas riquezas como él.
tenía cantidades de oro inmensas. Pero este hombre llega a una conclusión después de tener tanta riqueza, y es que las riquezas tampoco te hacen feliz. Y dice, bueno, pues ahora voy a buscar el sentido de la vida en el conocimiento, en aprender cosas. Y empieza a estudiar, y efectivamente es uno de los hombres más sabios que ha habido, porque Dios le dio ese don de sabiduría. Pero ¿sabéis una cosa? Llega a la conclusión que el conocimiento, el aprender cosas, tampoco da sentido a la vida. Y se pregunta, bueno, entonces, ¿qué da sentido a la vida? Y dice el versículo 9, alégrate, joven, en tu adolescencia. Otras versiones dice mocedad. Yo he preferido no utilizar esa palabra porque es un poco ya antigua, ¿no? Alégrate, joven, en tu adolescencia. Ahora, fijaos lo que dice, porque esto es posible que no lo escuchéis en ningún otro pasaje de la Biblia. Y tenga placer tu corazón en los días de tu juventud. Es decir, pásatelo bien, pásatelo bomba, diviértete. Anda según los caminos de tu corazón. Es decir, haz lo que te venga en gana. Haz lo que quieras. Y según la vista de tus ojos, es decir, mira todo lo que te dé la gana. Qué contraste con lo que yo decía al principio, ¿no? De no hagas esto, no hagas lo otro, no sé qué. Te dice, haz lo que quieras. Diviértete como quieras. Alégrate como quieras. Ahora hay una advertencia. Dios aquí no te dice, no hagas esto, no hagas lo otro. No. Simplemente te dice algo muy simple. Pero ten presente que por todas las cosas que hagas, Dios te llevará a juicio, te traerá a juicio. Es decir, lo que quiere decir el pasaje, y sobre todo a la gente joven, es que es posible que ahora estéis bajo la responsabilidad de vuestros padres. Haya personas que os digan, tienes que hacer esto, no tienes que hacerlo. Seguro que vosotros, la mayoría, está deseando de quitarse, en cierta forma, a estos padres diciendo lo que tenemos que hacer para hacer lo que nos da la gana. Seguro. No solo tenemos los padres, tenemos los profesores, tenemos los líderes de la iglesia, tenemos muchas personas que nos mandan en nuestra vida. Seguro que nos queremos quitar a todas las personas que nos mandan y hacer lo que nos venga a nosotros en gana. Seguro. Y seguramente algún día lo vas a hacer. Y llegará a una edad en que tus padres ya no estarán ahí para decirte lo que tienes que hacer, ni tus profesores estarán ahí, y es posible que los líderes de la iglesia tampoco estén. Pero debes de saber una cosa, que algún día tú estarás delante de Dios para hablar con Él de lo que has hecho. No estarán tus padres, ni los líderes de la iglesia, ni tus profesores. Estarás solo tú y Dios. Tenlo en cuenta. Haz lo que quieras, pero no te olvides de esto. Y es interesante porque el versículo 10 continúa y más o menos va en la misma línea. Fijaos. Dice, quita pues de tu corazón la ansiedad. Es decir, si te sientes ansioso porque no puedes hacer lo que quieres, hay otras versiones que dice quita el enfado, el enojo, la frustración, dicen otras. Si no te sientes bien con tu corazón, quita ese enojo. ¿Por qué? Porque vas a hacer lo que quieres. Tranquilo, llegará el momento. Vas a hacer lo que quieres. Pero continúa y dice, y aleja de tu cuerpo el mal. Es decir, es igual que los primeros versículos. Haz lo que quieras, pero ten en cuenta a Dios. Quita el enojo de tu corazón, pero ten cuidado con el mal. Ten una visión global de tu vida. No te centres
lo que tú quieres. Míralo todo. ¿Por qué? Y continúa el versículo y dice, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y cuando habla de vanidad, está hablando de algo que no vale para nada. Es como si te metes en una nube que tú crees que hay algo y allí no hay nada. ¿Por qué? Porque la adolescencia, la juventud y el resto de nuestra vida al final se van. Se van. No sabemos cómo, pero se van. Esta semana leía un actor que se llama Val Kilmer, creo que se pronuncia, que era americano, que cuando yo era joven, todas las chicas estaban enamoradas de aquel actor, del Val Kilmer. Ha hecho algunas películas buenas. Yo me acuerdo de la de Los demonios de la noche, que iba allí matando leones, ¿no? Este hombre hoy en día tiene cáncer y ha hecho un documental de su vida. Está muy estropeado. Y dice, me parece que era ayer cuando empecé. Se le ha ido la vida sin darse cuenta. ¿A cuántos de nosotros nos pasa eso? ¿Cuántos de nosotros pensábamos cuando éramos jóvenes y lo vemos como ayer? Y que hace nada. La vida se va. Y a continuación lo que va a hacer el predicador va a ser explicar lo que nos espera. Y siento decir que no es positivo. En esta vida está muy bien ser positivo, pero lo que viene a continuación ahora no es positivo. Va a describir los problemas que vamos a tener en el futuro. Por tanto, dice el versículo 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Te da un consejo, acuérdate de tu Creador. Y ahora vamos a explicar el por qué te debes de acordar de tu Creador. Antes de que vengan los días malos. Es decir, es posible que tú pienses, siendo joven, que los peores días son estos en los que estás atado y no puedes hacer nada. Van a venir días peores. Y llegan los años en los cuales digan, no tengo contentamiento. Antes que se oscurezcan el sol y la luz de la luna. Y las nubes vuelvan tras la lluvia. Es decir, los problemas vuelvan tras la lluvia. Está hablando en lenguaje simbólico de lo que nos va a pasar. Cuando tiemblen los guardias de la casa, cuando los brazos ya no tengan fuerza para levantar las cosas. Se dobleguen los hombres valerosos, cuando las piernas, cuando la espalda esté doblada. Perdamos la fuerza. Me acuerdo cuando tenía 20 años, me iba con mi padre a trabajar y cogía sacos de trigo de 60 kilos y me los cargaba en la espalda sin ningún problema. Cuando tenía 30 años me diagnosticaron una hernia de disco. Ya no cojo sacos de 60 kilos. Y si son de 20, intento cogerlo entre 2. Cuando tiemblen las guardias de la casa, se dobleguen los hombres valerosos. Cuando estén inactivas las muelas, en otras versiones los que muelen, es decir, cuando los dientes estén inactivos porque se te empiecen a caer, por quedar pocas, cuando tengas problemas para masticar, se oscurezcan los que miran por las ventanas. ¿Quiénes son los que miran por la ventana? Los ojos. Hay un proceso que viene con la edad, que se llama presbicia, y es que a partir de los 40, 45 años, pues el 99%, si no más, de las personas empiezan a tener problemas de visión cercana. Y cuando ves a los abuelos, para enhebrar la aguja, o se ponen las gafas, o ¿qué hacen? Se lo tienen que retirar, porque no ven de cerca. Además de eso, pueden venir cataratas, pueden venir problemas oculares.
Cuando se cierran las puertas de la calle, cuando se pierden piezas dentales, ahora ya no tanto porque se ponen implantes, pero antiguamente por las personas mayores cuando les faltaban los dientes, los labios se metían para adentro y se cerraban. Y se debilita el ruido del molino. A la hora de comer, como te faltan piezas dentales, pues ya no puedes masticar, no puede haber ruido. Cuando uno se levante ante el gorjeo de un pajarito, es decir, cuando cualquier ruido que haya por la noche te despierte y te levante, te desvele, y todas las hijas del canto sean abatidas, cuando tengas problemas con la voz, cuando también se tenga miedo a la altura y haya horrores en el camino, cuando tengas miedo de caerte, cuando eres joven te caes y te levantas y no pasa nada, cuando eres mayor te caes y te fracturas la cadera. Hay veces que te fracturas la cadera antes de caerte, pero bueno. Cuando florezca el almendro es un árbol que cuando florece, su flor es blanca. Es muy bonito, pero que se queda todo blanco. Y las personas, llega un momento que les florece el almendro y el pelo se te pone blanco. La langosta se arrastre pesadamente y se pierda el deseo, y es que se pierde a veces el apetito, se pierde el deseo sexual. Y fijaos al final cuál es, y además ya todos lo sabemos cuál es el final. Es que el hombre se va a su morada eterna, y los que hacen duelo rondan alrededor de la plaza. Me recuerda a la plaza de mi pueblo. Cuando alguien fallece, hay un entierro, la plaza, como la gente no cabe en la iglesia que está en la plaza, se llena de gente por el entierro. Llegará la muerte. ¿Y qué nos dice el texto? Acuérdate antes que pase todo esto. Ahora hay un texto muy interesante para mí en la Biblia, y además es uno de mis textos favoritos. Jesús está en la cruz, lo están crucificando con dos ladrones. Dice la Biblia que al principio los dos ladrones insultaban a Jesús, se metían con Jesús como el resto de la gente. Pero conforme avanza el tiempo, hay un ladrón que cambia. Y le dice a las puertas de la muerte: acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos, en el paraíso. ¿Qué nos dice este texto? Lo que nos dice es que no deberíamos de buscar a Cristo de esa forma. La salvación de Cristo está abierta hasta el mismo instante antes de que mueras. Pero lo que nos dice este texto es que deberíamos de acordarnos de Dios antes de que lleguemos a ese extremo. No deberíamos de buscar ese extremo, deberíamos hacerlo antes. Y continúa el versículo 6 y dice: acuérdate de Él, acuérdate de tu Creador, antes que se rompa el cordón de plata y se destroce el tazón de oro. ¿Qué significa esto? En las casas de los judíos adinerados, los judíos ricos, tenían una lámpara que era un tazón de oro. Allí se ponían la vela para alumbrar. Y estaba sujeta por un cordón de plata. Y te está diciendo, antes que se rompa ese cordón y caiga el cuenco y se rompa. Y continúa y dice, antes que el cántaro se quiebre junto al manantial y la rueda se rompa sobre el pozo. Antiguamente se sacaba agua. Para obtener agua no le dábamos al grifo, sino que había que ir a un pozo y con una cuerda y una rueda que tenía se iba sacando el agua. Y lo que está hablando es que antes de que ese cubo se rompa la cuerda y caiga, es decir, está haciendo simbólicamente está comparando nuestra vida con un cuenco, con un recipiente
que está sostenido por una cuerda, por un hilo, y lo que nos está diciendo es, antes de que se rompa ese hilo y esa cuerda, porque tarde o temprano se va a romper, acuérdate. Acuérdate de tu Creador. Ahora, una cuestión que podríamos hacernos es, bueno, después de leer tantas cosas que nos van a pasar, del proceso de envejecimiento que tienen las personas, es posible que lo que me interese sería vivir aprovechando el momento. Hay una película que habla, El Club de los Poetas Muertos, no sé si la habréis visto, habla del carpe diem. Aprovecha el momento. Si al final te vas a morir, ¿no te merece la pena disfrutar lo máximo, aprovechar al máximo el momento? Esta es una filosofía muy implantada dentro de nuestra sociedad. Tal es así que hay más películas que hablan de esto. Acordaos del El Rey León, Hakuna Matata. Vive y sé feliz. Vive y olvídate de los problemas, como si no existieran, ¿no? Incluso el apóstol Pablo dice, si Cristo no existió, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Aprovechemos el momento. ¿Por qué acordarse de Dios? ¿Por qué acordarse de Dios? Pues simplemente porque el placer que podemos tener nos satisface a largo plazo. Puede satisfacer en momentos puntuales, pero no satisface a largo plazo. Por una parte tienes un problema, tienes un gran riesgo de adicción. Los placeres de este mundo sin Dios enganchan. Te crean una dependencia. Para seguir siendo feliz, para seguir encontrándote bien, necesitas cada vez intensificar más ese placer. Por eso hay tantas personas que caen en la ludopatía, son adictos al juego, caen en la pornografía, adictos al sexo, caen en las drogas, caen en el alcoholismo. Cosas buenas que Dios ha hecho, lo llevamos al extremo y nos volvemos adictos a ello. Por tanto, tenemos un riesgo importante de adicción, que podríamos llamar la esclavitud. Querías ser independiente, querías no tener problemas y te has vuelto un esclavo de tus propios deseos. En segundo lugar, porque ese placer momentáneo, esa diversión momentánea que podemos tener, no satisface. Sí, puede satisfacernos momentáneamente, pero no a largo plazo. ¿Por qué? Pues simplemente por un diseño de cómo estamos hechos. Nuestro Creador nos ha hecho para ser canales, para ser medios de bendición a otras personas, pero no para recibir nosotros todas las bendiciones. De forma que cuando tú te dedicas a buscar tu propia diversión durante toda tu vida, te vuelves un egoísta. Solo piensas en ti. ¿Qué consecuencia tiene ese egoísmo? Estarás solo. Cuando en tu vida el más importante eres tú y solo tú, lo que te espera es la soledad. Y nadie es feliz estando en soledad. Y por último, y hay muchos más motivos, ese placer no satisface simplemente porque es incompleto, porque no llena todo tu ser. Dice aquí, en el versículo 7, que
que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Porque dentro de cada persona hay una parte física, pero hay una parte espiritual. Y porque los placeres momentáneos no satisfacen nuestra parte espiritual. Es incompleto. Hay una canción de un grupo que se llama Celtas Cortos. Posiblemente los más jóvenes no lo conocéis. Es música celta. A mí me gusta la música celta. Esta canción se llama 20 de abril. Y habla pues del cantante que escribe una carta a una amiga y le cuenta pues cómo le va la vida después de seguir en la música y de ser pues una estrella de la música y tal, ¿no? A una amiga de la juventud, de la adolescencia. Y hay una frase que me llama mucho la atención y dice: sigo en la música no me cansa. Y continúa y dice: pero me encuentro vacío. Ahora, este era un grupo muy famoso en su época. Ganaba mucho dinero. Tenía mucho prestigio. ¿Qué más podía tener? En cierta forma, a todos nos gustaría estar en ese puesto. Cantando, todo el mundo va detrás de ti, tienes fama, ganas dinero. ¿Qué más quieres? Te encuentras vacío. Ese era mi problema cuando me aparté de los caminos de Dios. Busqué el placer momentáneo y lo tuve. Pero sabéis, cada noche cuando me acostaba, me encontraba vacío. Porque el ser humano necesita algo más que diversión momentánea. Necesita conocer a su Creador. ¿Y cómo nos acordamos de Dios? Pues aquí viene el mensaje del Evangelio. Y esto es lo que nos va a dejar las cosas claras. ¿Qué dice el Evangelio? Pues que hay un Creador. Y como decía Paco leyendo Eclesiastés 3, que ha hecho todo hermoso a su tiempo. Que ha hecho un montón de cosas buenas con las que podemos disfrutar. Pues todo lo que hemos dicho antes, la riqueza, el trabajo, el matrimonio, incluso podríamos decir las pantallas, los videojuegos, las redes sociales, pues Dios nos permite tener todo eso. Ahora, ¿qué dice el Evangelio? Pues el Evangelio lo que viene a decir es que no lo merecemos. No merecemos todas las cosas buenas que ha hecho Dios. ¿Por qué? Porque cada uno se ha apartado de Dios. De una forma u otra, todos nos hemos apartado de Dios. Cada uno se fue por su camino. Todos hemos buscado nuestro camino, no el camino de Dios. Ahora, eso sí, sí queremos tener las bendiciones de Dios. Sí queremos disfrutar de sus bendiciones. Pero no queremos tener en cuenta al Dios que ha hecho todo eso. Y el Evangelio lo que viene a decir es que no lo merecemos. No lo mereces. Ni siquiera mereces el aire que respiras. Ni siquiera mereces la comida que comes. Ni siquiera mereces la casa que tienes, ni el abrigo que tienes. Las necesidades más básicas, ni siquiera las mereces. Eso te dice el Evangelio. ¿Pero qué dice el Evangelio? Que Dios, en su bondad, con su misericordia, envió a su Hijo para morir por nosotros y para permitir que podamos tener esos privilegios. Siendo muerto en aquella cruz a la que hice referencia antes, derramando su sangre por nosotros. Y por esa gracia, por ese favor inmerecido que Dios ha hecho, podemos disfrutar ahora de todas estas cosas. Eso dice el Evangelio. Ojalá los más jóvenes entiendan esto. Porque es un mensaje que muchas veces entra por un oído y sale por el otro.
Y nuestros hijos están hartos de escucharlo. Sin embargo, me da la impresión que muchas veces todavía no se han enterado ni les ha llegado a su corazón. Y mi oración hoy es que Dios toque los corazones de estas personas que en el futuro, desgraciadamente, es posible que se vayan de sus caminos. Que tenga la misericordia que tuvo conmigo, mostrándomelo y haciéndome volver a sus caminos. Esa es mi oración. Alégrate cuando puedas. Alégrate cuando aún estés a tiempo. Pero anticípate. Acuérdate de Dios antes que sea demasiado tarde. Amén.